Llovía desde hacía 3 días seguidos, convirtiendo las calles de Seúl en ríos de luz reflejada. Yoon Ha-rin estaba junto a la ventana de su pequeño apartamento en Mapo, observando cómo la ciudad se difuminaba como una acuarela a través del cristal. El cielo tenía el color de las fotografías antiguas, gris y descolorido, y las montañas lejanas apenas se veían entre la niebla. Era el tipo de lluvia que lo hacía sentir todo distante, como si el mundo estuviera envuelto en algodón, suave y amortiguado. Sostenía una taza de té que se había enfriado hacía tiempo, con los dedos aferrados a la cerámica buscando un calor que ya no sentía. A sus 29 años, Ha-rin había construido una vida que parecía pacífica desde afuera. Enseñó literatura en una pequeña escuela privada en Hongdae, vivía en un acogedor apartamento lleno de libros y plantas y pasaba los fines de semana en cafés tranquilos escribiendo diarios que nadie leería jamás. Sus estudiantes la adoraban porque les enseñaba que las palabras tenían poder, que las historias podían sanar, que la literatura no se trataba solo de analizar autores fallecidos, sino de comprender el corazón humano. Tenía amigos, un trabajo estable, una rutina que la reconfortaba. Pero había un vacío en su pecho, una habitación que había estado cerrada durante 5 años y a veces, tarde por la noche, cuando no podía dormir, se apretaba las costillas con la mano y se preguntaba si alguna vez dejarían de dolerle. Ya no hablaba de Jin-ho. Sus amigos habían dejado de preguntar hacía años, pues comprendían que algunas heridas eran demasiado profundas como para tocarlas a la ligera. Incluso Min-young, su mejor amiga y colega, sabía que era mejor no mencionar su nombre a menos que Ha-rin lo mencionara primero, lo que rara vez hacía. Era más fácil fingir que había sido un sueño, una hermosa historia que había leído una vez y recordaba a medias. Pero la verdad era que Jin-ho vivía en todo lo que ella hacía. En los libros que elegía enseñar, siempre los de añoranza y pérdida, en la forma en que aún tomaba su café solo con un toque de miel, como él le había enseñado. En las cartas que escribía pero nunca enviaba, llenando un cuaderno tras otro con palabras destinadas a alguien que ya no estaba allí para leerlas. El apartamento estaba en silencio, salvo por la lluvia y el lejano sonido del tráfico. A Ha-rin siempre le había encantado la lluvia. Jin-ho la odiaba. Era fotógrafo, un hombre que perseguía la luz, que vivía para las horas doradas y los cielos despejados. La lluvia significaba sesiones canceladas, oportunidades perdidas, días en casa sintiéndose intranquilo. Habían sido tan diferentes en ese sentido, en tantos otros. Ella era la que encontraba belleza en los días grises y la melancolía, la que podía pasar horas leyendo el mismo poema una y otra vez, encontrando un nuevo significado cada vez. Él era movimiento y energía, siempre planeando el próximo viaje, el próximo proyecto, la próxima aventura. Se habían equilibrado mutuamente una vez, o tal vez solo habían chocado, dos fuerzas incompatibles que crearon algo hermoso y breve antes de separarse inevitablemente. Su teléfono vibró en el alféizar de la ventana, sacándola de sus pensamientos. Un mensaje de Min-young preguntándole si quería cenar. Ha-rin respondió con una respuesta cortés, negándose, diciendo que tenía trabajos que corregir, lo cual era parcialmente cierto. Siempre había trabajo que hacer, siempre una excusa válida para quedarse sola en casa. Min-young lo entendería, siempre lo hacía. Min-young era de esas amigas que sabían cuándo presionar y cuándo dejar pasar, que traían vino sin que se lo pidieran y nunca exigían explicaciones por la tristeza que a veces nublaba los ojos de Ha-rin. Ha-rin dejó el teléfono y se volvió hacia la ventana. En algún lugar de la ciudad lluviosa, la vida continuaba. La gente se enamoraba, rompía, tomaba decisiones que lo cambiarían todo, vivía sus propios dramas. Y ella estaba allí, suspendida en ámbar, atrapada entre un pasado que no podía cambiar y un futuro que no podía imaginar. Habían pasado 5 años desde que Jin-ho se fue de Seúl. 5 años desde que se había parado en este mismo apartamento, en este mismo lugar junto a la ventana, y le había dicho que iba a trabajar en el extranjero. 5 años desde que ella le había dicho que se fuera, que no le pediría que se quedara, que ambos sabían que esta relación había llegado a su fin. Ella había estado tan orgullosa, tan digna, manteniendo la voz firme incluso con el corazón destrozado. Y él la había creído. De verdad había creído que ella quería que se fuera. Eso era lo del orgullo. Te protegía, pero también te aprisionaba. Te impedía decir las palabras que importaban,
admitir que te equivocabas, rogarle a alguien que se quedara incluso cuando parecía decidido a irse. Harrin había pasado 5 años diciéndose a sí misma que había hecho lo correcto, que amar a alguien significaba dejarle perseguir sus sueños, que había sido madura y desinteresada. Pero tarde por la noche, en la honesta oscuridad, supo la verdad. Había tenido miedo. Miedo de que si le pedía que se quedara y él decidía irse de todos modos, dolería aún más. Miedo de que su amor no fuera suficiente para competir con el mundo que él quería explorar. Así que había tomado la decisión por ambos. Lo había liberado antes de que pudiera irse del todo. Había fingido que era lo que quería cuando en realidad era la única forma que conocía de sobrevivir. La lluvia seguía cayendo, tamborileando contra la ventana como 1000 deditos que teclean un mensaje que no lograba descifrar. Harrin cerró los ojos y se permitió recordar, solo por un instante, solo por esta noche. Recordó cómo Jin-ho solía despertarse antes del amanecer para contemplar el amanecer, cómo la besaba en la frente y le susurraba que salía a disparar, que siguiera durmiendo. Recordó el olor de su bolso, una mezcla de cuero y el tenue aroma químico de la película. Recordó cómo miraba el mundo, siempre encuadrando, sus manos formando un rectángulo mientras componía fotos mentalmente incluso sin cámara. Recordó el sonido de su risa, brillante e inesperada, cómo se transformaba su rostro cuando estaba realmente feliz. Lo recordaba todo, y le dolía, pero también era precioso. Estos recuerdos eran todo lo que le quedaba de él. Lo que no sabía, lo que no podía saber mientras permanecía allí en su apartamento, con su té frío y el corazón adolorido, era que en ese preciso instante, en una habitación de hotel al otro lado de la ciudad, Jin-ho estaba sentado al borde de una cama, con una carta en las manos. Una carta que había escrito hacía 5 años. Una carta que había llevado a través de continentes, por docenas de países, en el fondo de su bolso de cámara como un talismán o una maldición. Una carta que nunca se había atrevido a enviar. Jin-ho había regresado a Seúl hacía 3 días. Se dijo a sí mismo que era por trabajo, una exposición fotográfica que mostraría lo mejor de sus 5 años de viajes. Su agente estaba encantado. Seúl era su ciudad natal, el lugar donde se había forjado su reputación inicial antes de internacionalizarse. Una exposición de bienvenida sería un gran éxito, reuniendo a sus antiguos fans y presentándole a una nueva generación. La galería de Gangnam ya estaba llena para la noche de apertura. Todo era perfecto, profesionalmente hablando. Pero Jin-ho sabía la verdad. Había regresado por ella. Siempre había regresado por ella. La carta ya era vieja, el papel ligeramente amarillento en los bordes, la tinta descolorida en los lugares donde sus dedos la habían tocado demasiadas veces a lo largo de los años. La había escrito la noche antes de irse de Seúl, sentado en una habitación de hotel parecida a esta, intentando encontrar las palabras para explicar lo que sentía. Había escrito borrador tras borrador, arrugando papeles y volviendo a empezar, hasta que finalmente, a las 3 de la mañana, había escrito algo que parecía cierto. No era perfecto, era crudo y honesto, y probablemente demasiado vulnerable, demasiado revelador, pero decía lo que necesitaba decir, que la amaba, que dejarla había sido lo más difícil que había hecho en su vida, que entendía por qué lo había dejado ir tan fácilmente, que su orgullo siempre había sido una de las cosas que admiraba de ella, pero que deseaba, desesperadamente, que le hubiera pedido que se quedara, que se hubiera quedado, que el trabajo, la oportunidad, el mundo entero no significaban nada comparados con la posibilidad de una vida con ella. Había escrito la dirección en el sobre, le había puesto el sello y lo había llevado consigo al aeropuerto, pero no lo había enviado. En el último momento, frente a un buzón en el aeropuerto internacional de Incheon, se había acobardado. ¿Y si ella lo leía y no sentía nada? ¿Y si solo les dificultaba las cosas a ambos? ¿Y si ella ya había seguido adelante, ya era feliz, no necesitaba la complicación de que sus sentimientos perturbaran su vida? Así que había vuelto a guardar la carta en su bolso, diciéndose que la enviaría más tarde, cuando fuera el momento adecuado, cuando fuera más valiente. Pero ese más tarde nunca llegó. Pasaron los años. Viajó a Japón, Tailandia, India, Marruecos, Islandia,
Perú. Tomó fotografías que ganaron premios, que se publicaron en revistas prestigiosas, que colgaron en galerías de todo el mundo. Salió con otras mujeres, tuvo relaciones que duraron meses, a veces casi un año. Pero nada perduraba, nadie se sentía bien, porque estaba comparando a todos con un profesor de literatura en Seúl que probablemente ya no pensaba en él, que... Ahora aquí estaba, de vuelta en la ciudad donde todo empezó y terminó, sosteniendo una carta que debería haber enviado hacía 5 años. La habitación del hotel era bonita, minimalista y moderna, de esa manera que los hoteles de Seúl habían perfeccionado. Todas líneas limpias y colores neutros. Su equipo fotográfico estaba esparcido por el escritorio, lentes, baterías y tarjetas de memoria en un caos organizado. Fuera de la ventana, la lluvia caía sobre la ciudad resplandeciente, sobre el río Han que serpenteaba como una cinta oscura, sobre las montañas que vigilaban en la distancia. En algún lugar de esta vasta ciudad, Ha-rin vivía su vida. ¿Seguía enseñando en esa escuela en Hongdae? ¿Seguía viviendo en ese apartamento en Mapo con la ventana que daba al callejón donde los gatos se reunían al atardecer? ¿Seguía escribiendo en esos diarios, llenando páginas con pensamientos que nunca diría en voz alta? ¿Alguna vez pensó en él? Jin-ho se levantó y caminó hacia la ventana, con la carta aún en la mano. Tenía 3 semanas en Seúl antes de la exposición. 3 semanas para decidir si era lo suficientemente valiente para encontrarla, para finalmente entregar esta carta, para arriesgarlo todo por una oportunidad que probablemente ya estaba perdida. 3 semanas para descubrir si algunas despedidas podían revertirse o si el pasado debía permanecer enterrado. Lo que ninguno de los dos sabía aún era que el destino, la casualidad o la fuerza que guía el universo ya había tomado la decisión por ellos. Porque mañana por la mañana, a través de una serie de coincidencias que parecerían imposibles de no ser ciertas, esa carta llegaría a Ha-rin. No enviada por correo, ni entregada en mano por el propio Jin-ho, sino apareciendo misteriosamente en su escritorio de la escuela, sin abrir, pero de alguna manera justo donde debía estar. Y cuando la abriera, cuando leyera esas palabras que él había escrito 5 años atrás, todo cambiaría. Todos los muros cuidadosamente construidos, toda la indiferencia practicada, todos los años de fingir que estaba bien se derrumbarían. Porque algunas palabras, una vez escritas, una vez leídas, no pueden desescribírselas ni leerse. Existen para siempre, cambiando todo lo que tocan. Pero por ahora, en esta noche lluviosa en Seúl, ambos seguían solos. Ha-rin junto a su ventana en Mapo, Jin-ho en su habitación de hotel en Gangnam. 2 personas separadas por kilómetros, años, orgullo y miedo, sin saber que la distancia entre ellos estaba a punto de desaparecer. Sin saber que la historia que creían terminada hacía 5 años apenas comenzaba. La mañana siguiente llegó gris y húmeda. La lluvia por fin había parado, pero lo había dejado todo reluciente y mojado. Ha-rin se despertó temprano, como siempre, con su reloj interno programado para captar las horas de tranquilidad antes de que la ciudad despertara por completo. Realizó su rutina matutina mecánicamente, los mismos movimientos que había realizado miles de veces. Ducha, café, tostadas con mermelada, elegir ropa profesional pero cómoda, reunir sus materiales de estudio. Se miró en el espejo mientras se cepillaba el pelo, viendo el mismo rostro que veía todos los días. Quizás ahora tenía algunas arrugas más alrededor de los ojos, sutiles marcas del paso del tiempo. Quizás su expresión era un poco más cautelosa que hacía 5 años. Pero seguía siendo ella, todavía reconocible como Jung Ha-rin, todavía avanzando con cautela por la vida, día a día. El metro estaba abarrotado, como siempre durante el trayecto matutino, cuerpos apretados en esa peculiar intimidad seuliana de desconocidos compartiendo espacio. Ha-rin se agarró a un poste y dejó vagar su mente, pensando en la lección que daría hoy. Estaban estudiando poesía, concretamente poemas sobre la memoria y la pérdida. Ella misma había elegido el plan de estudios, siempre atraída por temas que resonaban con algo profundo en su interior. Sus alumnos, en su mayoría adolescentes que intentaban navegar sus propios sentimientos complejos, respondieron bien a su estilo de enseñanza. Nunca los menospreciaba, nunca desestimaba sus emociones como triviales o adolescentes. Entendía que el desamor a los 16 años era tan real como el desamor a los 29,
que el dolor no requería una edad mínima ni un nivel de experiencia para ser válido. La escuela era un edificio modesto, enclavado entre edificios más altos en Hongdae, el barrio conocido por sus universidades, su escena artística y su energía juvenil. Ha-rin había impartido clases allí durante 7 años, desde que tenía solo 22 años y acababa de graduarse. Le encantaba la ubicación, le encantaba caminar por calles cubiertas de murales y arte callejero, le encantaban los cafés y las librerías y el ambiente creativo en general. A Jin-ho también le había encantado. Había tomado algunas de sus mejores fotografías en este barrio, capturando la fusión entre lo tradicional y lo moderno. La forma en que las ancianas en hanbok pasaban junto a los adolescentes con estilo punk. La forma en que los templos antiguos se alzaban rodeados de galerías de arte contemporáneo. Ha-rin negó con la cabeza, intentando ahuyentar ese pensamiento. Había estado pensando demasiado en Jin-ho últimamente, incluso antes de la melancólica sesión de anoche mirando la ventana. Quizás era la lluvia, que siempre la ponía nostálgica. Quizás era el hecho de que acababa de cumplir 29 años, una edad que sentía significativa de alguna manera, un año antes de los 30, un indicador del paso irrecuperable del tiempo. O quizás no había ninguna razón. Quizás el dolor funcionaba así, latente durante meses y luego aparecía de repente, negándose a ser ignorado. Entró a la escuela por la puerta de profesores, saludando al guardia de seguridad con una pequeña reverencia. Los pasillos seguían tranquilos, pues las clases no empezaban hasta dentro de 1 hora. Prefería llegar temprano, tener tiempo para prepararse, sentarse en el silencio de su aula vacía y ordenar sus pensamientos. Su aula estaba en el 3er piso, una sala de buen tamaño con ventanas que daban a un pequeño patio donde los estudiantes almorzaban los días bonitos. La había decorado a lo largo de los años con pósteres de autores famosos, citas sobre el poder de la narración, obras de arte de los estudiantes y ensayos que la habían conmovido especialmente. Al abrir la puerta y entrar, notó de inmediato algo diferente. En su escritorio, que había dejado limpio y ordenado la tarde anterior, había un sobre. Allí, blanco puro contra la madera oscura, brillaba con la luz matutina que se filtraba por las ventanas. Ha-rin se quedó paralizada, con una extraña sensación recorriéndole la espalda. ¿Quién había estado en su aula? ¿Cómo habían entrado? La puerta estaba cerrada con llave. Se acercó al escritorio lentamente, como si el sobre pudiera ser peligroso, como si pudiera explotar si se movía demasiado rápido. Era un sobre sencillo, de esos que se compran en cualquier papelería, sin remitente, pero en el anverso, con una letra que le paralizaba el corazón, estaba su nombre. Solo su nombre. Jun Ha-rin. Escrito con los caracteres cuidados que reconocería en cualquier lugar, en cualquier contexto, después de cualquier tiempo. La letra de Jin-ho. Distintiva y desordenada, letras inclinadas hacia la derecha, el tipo de letra que parecía hecha con prisa pero con mucho cuidado. Conocía esa letra como conocía los latidos de su propio corazón. La había visto en notas dejadas en su refrigerador, en tarjetas de cumpleaños, en el reverso de las fotografías que él le había regalado. La había memorizado sin intentarlo, como se memoriza el rostro de alguien a quien se ama. Durante un largo instante, Ha-rin no pudo moverse. Se quedó mirando el sobre, sin poder procesar lo que veía. No era posible. Jin-ho estaba en Europa, Sudamérica o dondequiera que sus viajes lo hubieran llevado. No tenía motivos para estar en Seúl, ni para estar en su escuela, ni para dejar una carta en su escritorio. Tenía que ser un error, una coincidencia, alguien con una letra similar. Pero incluso mientras intentaba racionalizarlo, sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Era su letra, se jugaría la vida por ella. Con manos temblorosas cogió el sobre. Era ligero, probablemente solo 1 o 2 páginas. El papel se sentía viejo, no fresco ni nítido, sino ligeramente desgastado, como si lo hubieran llevado encima durante un tiempo. Le dio la vuelta. El sello del reverso estaba intacto, pero viejo, y el pegamento amarillento. Esta carta había sido sellada hacía mucho tiempo. Años, si tuviera que adivinar. Pero ¿cómo había llegado allí? ¿Cómo era posible? Debería esperar, pensó. Debería sentarse, prepararse emocionalmente, tal vez escribirle a Min Young para que fuera después de clase,
y así no estar sola al leer lo que había dentro. Pero sus dedos ya se deslizaban bajo el sello, abriendo el sobre con cuidado sin romperlo, sacando los papeles doblados. 2 hojas, llenas de escritura por ambos lados. Reconoció la fecha en la parte superior de la primera página. 5 años atrás, el día antes de que Jin-ho se fuera de Seúl, la visión de Ha-rin se nubló con lágrimas repentinas. Se dejó caer pesadamente en la silla de su escritorio, con la carta temblando en sus manos. Y entonces, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, comenzó a leer. La carta empezaba simplemente: Ha-rin. Solo su nombre, pero podía oír su voz diciéndolo. Podía imaginar cómo se habría detenido después de escribirla, reuniendo valor para continuar. Escribo esto en una habitación de hotel, 12 horas antes de que salga mi vuelo. He intentado dormir, pero no puedo. Sigo pensando en ti, en nosotros, en todo lo que debería haber dicho estas últimas semanas, y no lo hice. No se me dan bien las palabras como a ti. Eres la escritora, la maestra, la que entiende cómo funciona el lenguaje. Yo solo tomo fotos, pero ahora mismo una foto no me basta. Necesito palabras, aunque sean torpes, aunque sean inadecuadas. Las lágrimas de Ha-rin caían libremente, goteando sobre el papel. Intentó apartarlas parpadeando, pero seguían saliendo. Siguió leyendo, con la mirada recorriendo las líneas, absorbiendo cada palabra. Sé que piensas que quiero irme, que este trabajo, esta oportunidad, es más importante para mí que tú. Pero no es cierto. Quiero que sepas que, aunque nada de lo que diga en esta carta importe, necesito que sepas que eres más importante para mí que cualquier trabajo, cualquier aventura, cualquier éxito. Eres lo más importante en mi vida. Siempre lo has sido. La letra se volvía más desordenada a medida que avanzaba la carta, como si hubiera escrito más rápido, con más urgencia. Cuando me dijiste que lo entendías, que no me pedirías que me quedara, que ambos sabíamos que esta relación había llegado a su fin, quise discrepar. Quise decirte que te equivocabas, que lo nuestro no llegaba a su fin, que apenas estaba empezando. Pero parecías tan seguro, tan tranquilo, tan dispuesto a dejarme ir. Y pensé, quizás tengas razón. Quizás me estoy aferrando a algo que ya terminó para ti. Quizás tu corazón ya ha seguido adelante, aunque el mío no. Ha-rin emitió un sonido entre risa y sollozo. ¿Cómo pudo pensar eso? ¿Cómo pudo creer que ya no lo amaba cuando con todo su ser le pedía a gritos que se quedara? La carta continuaba. Pero necesito decirte la verdad, aunque sea demasiado tarde. Te quiero, Ha-rin. Te he querido desde el día que nos conocimos en aquella cafetería de Hongdae, cuando derramaste tu bebida sobre tus libros y te ayudé a limpiar y reíste en lugar de llorar, y pensé, esta es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Me encanta cómo ves la belleza en las cosas tristes, cómo puedes pasar horas hablando de un solo poema, cómo te preocupas por tus alumnos como si fueran tus propios hijos. Me encanta tu fuerza serena, tu amabilidad, tu inteligencia. Me encanta todo de ti, incluso las cosas que me sacan de quicio, como que siempre dejas las luces encendidas en las habitaciones en las que no estás, o cómo coleccionas libros más rápido de lo que los lees. Ahora lloraba a mares. Su cuerpo temblaba con los sollozos que había contenido durante 5 años. Todo este tiempo, había pensado que él se había ido sin mirar atrás, que había elegido su carrera por encima de ella con facilidad, que ella había sido un capítulo agradable pero al final olvidable en su vida. Pero él la había amado. La había amado y ella había sido demasiado orgullosa, demasiado asustada, demasiado estúpida para decirle la verdad. Escribo esta carta porque soy un cobarde, decía. No puedo decirte estas cosas a la cara. Lo he intentado una docena de veces en las últimas semanas, pero las palabras se me atascan. Así que las escribo, con la esperanza de que plasmarlas en papel las haga reales, las haga verdaderas de una forma que las palabras nunca parecen ser. Voy a enviar esta carta mañana, desde el aeropuerto. Para cuando la leas me habré ido. Quizás eso también sea cobarde. Quizás debería quedarme y tener esta conversación cara a cara, pero creo que, tal vez, así será más fácil para ambos. Puedes leerla sola, procesarla sin que yo te esté mirando, decidir qué quieres hacer sin presión.
La carta estaba llegando a su fin. Ha-rin vio que solo quedaban unas pocas líneas en la segunda página. No quería que terminara. Quería quedarse en ese momento para siempre, suspendida en la certeza de que él la había amado, de que no estaba sola en su dolor, de que los últimos 5 años de sufrimiento habían sido compartidos. No sé qué pasará después, había escrito Jin-ho. Quizás leas esto y no sientas nada. Quizás haya pasado demasiado tiempo. Quizás ya hayas conocido a alguien nuevo, alguien que te merece más que yo. Pero tenía que decírtelo. Tenía que intentarlo. Porque vivir con arrepentimiento es peor que arriesgarse al rechazo. Porque hay cosas que hay que decir, aunque se digan demasiado tarde. Porque mereces saber que fuiste amado. Eres amado. Siempre serás amado por alguien que fue demasiado estúpido y temeroso de luchar por ti cuando importaba. La carta terminaba con un cierre sencillo. Tuyo, siempre y para siempre, Jin-ho. Y luego una postdata, añadida en letra más pequeña al final. PD. Si quieres responder, revisaré mi correo obsesivamente durante los próximos meses. Pero si no quieres responder, lo entenderé. En cualquier caso, gracias por el tiempo que pasamos. Fue lo mejor de mi vida. Ha-rin estaba sentada en su aula vacía, sosteniendo una carta de hacía 5 años, con el rostro bañado en lágrimas, con el corazón roto y sanando a la vez. Todo este tiempo perdido. Se habían amado y habían tenido demasiado miedo de decirlo, demasiado orgullo para luchar por ello, demasiado convencidas de que a la otra persona no le importaba lo suficiente. Era casi gracioso, de una manera trágica, casi como una de las ironías literarias que enseñaba a sus alumnos. La comunicación, siempre les decía, era la base de todas las relaciones. La incomprensión era la raíz de la mayoría de las tragedias. Y aquí estaba ella, prueba viviente de sus propias lecciones. Pero aún quedaba una pregunta sin sentido. La carta nunca había sido enviada. La había escrito hacía 5 años, pero nunca le había llegado. Nunca había recibido un correo electrónico, ni una carta en su buzón. Durante 5 años, no había tenido noticias de Jin-ho. Un silencio absoluto. Y entonces, hoy, esta carta aparece misteriosamente en su escritorio, aún sellada, con el aspecto de no haber sido enviada. ¿Cómo era posible? Antes de que pudiera descifrarlo, llamaron a la puerta del aula. Ha-rin dio un salto, secándose rápidamente la cara con la manga, intentando recomponerse. Metió la carta en su bolso y se levantó, alisándose el pelo y respirando hondo. «Pasa», llamó con la voz apenas temblorosa. La puerta se abrió y entró Min-jung con 2 tazas de café. Su amiga miró el rostro de Ha-rin y se quedó paralizada. «¿Qué pasó?», preguntó con preocupación al instante. «¿Estás bien? Parece que has visto un fantasma». Ha-rin rió, con un sonido entrecortado. «Creo que sí», dijo. Y entonces, como ya no podía contenerse, porque necesitaba contárselo a alguien o estallaría, sacó la carta de su bolso. «Min-jung, necesito enseñarte algo. Pero primero, necesito que me prometas que no estoy loca». Min-jung dejó los cafés y se acercó con expresión preocupada. «¡Me estás asustando! ¿Qué pasa?». Ha-rin le entregó la carta. «Solo léela. Luego dime si algo de esto te parece lógico». Mientras Min-jung leía, con los ojos cada vez más abiertos, Ha-rin regresó a la ventana y miró hacia el patio. La lluvia de ayer lo había dejado todo verde y fresco. Los árboles casi brillaban con la luz de la mañana. Los estudiantes empezaban a llegar. Sus voces se elevaban desde la planta baja, jóvenes y llenas de energía. La vida continuaba a su alrededor, ajena al hecho de que su mundo acababa de dar un vuelco. «Ha-rin», dijo finalmente Min-jung con voz extraña. «¿De dónde sacaste esto?» «Estaba en mi escritorio cuando llegué esta mañana. Ahí estaba. No sé cómo llegó ahí. No sé por qué está aquí ahora. 5 años después de que lo escribí. No entiendo nada de esto». Min-jung guardó silencio un buen rato, leyendo la carta de nuevo. Luego dijo lentamente: «Ha-rin, necesito decirte algo. Y necesito que no te enfades conmigo». Algo en su tono hizo que Ha-rin se volviera. «¿Qué quieres decir?». Min-jung sostenía la carta con cuidado, como si fuera a disolverse.
Anoche, después de que dijiste que no querías cenar, me preocupé por ti. Últimamente te veías triste más de lo habitual, así que decidí pasar por tu apartamento solo para ver cómo estabas. Pero al llegar, vi a alguien salir. Un hombre. Me parecía familiar, pero al principio no pude identificarlo. Estaba subiendo a un taxi y justo antes de cerrar la puerta, vi su rostro con claridad. Hizo una pausa. Era Jin-ho, Ha-rin. Jin-ho está en Seúl. La habitación pareció inclinarse. Ha-rin se agarró al borde de su escritorio para apoyarse. ¿Qué? Eso no es posible. No está en Seúl. Está viajando. Lleva años viajando. No me equivoco, dijo Min-young con firmeza. Definitivamente era él. Incluso lo llamé, pero no me oyó, o quizá no quiso detenerse. El taxi se fue antes de que pudiera alcanzarlo. Iba a decírtelo hoy, estaba intentando averiguar cómo, y ahora me enseñas esta carta. Volvió a mirar el papel. Creo que regresó y quería darte esta carta, pero no se atrevió a hacerlo directamente. Así que encontró otra manera. La mente de Ha-rin daba vueltas. Jin-ho estaba allí, en Seúl. Tras 5 años de silencio había regresado. Y de alguna manera le había entregado esta carta, esta confesión, esta prueba de que no había estado sola en su desamor. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Y si se había tomado la molestia de entrar en su escuela, en su aula cerrada, ¿por qué no hablaba con ella en persona? ¿Por qué dejar la carta y desaparecer de nuevo? Hay algo más, dijo Min-young con vacilación. Investigué un poco esta mañana después de verlo. Unas búsquedas rápidas en internet. Tiene una exposición de fotografía que se inaugura en 2 semanas, en una galería de Gangnam. Al parecer, es su exposición de regreso a casa. Lleva 5 años viajando, tomando fotos por todo el mundo, y ahora ha vuelto para mostrar su obra. Sacó su teléfono y le mostró a Ha-rin la página web de la galería. Allí estaba el rostro de Jin-ho, mayor pero inconfundible, junto a la información sobre la exposición. La inauguración estaba prevista para el viernes, dentro de 2 semanas. Ha-rin miró fijamente la pantalla, el rostro de Jin-ho que la observaba. Se veía bien, pensó con aire distante. Mayor, más curtido, con arrugas alrededor de los ojos que sugerían que había pasado mucho tiempo entrecerrando los ojos ante la luz del sol. Pero seguía siendo él, seguía siendo el hombre que había amado. Seguía siendo el hombre al que nunca había dejado de amar, incluso cuando intentaba convencerse de ello. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Min-young suavemente. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Tenía 2 semanas antes de la inauguración de su exposición. 2 semanas para decidir si era lo suficientemente valiente como para volver a verlo, para decirle que había recibido su carta, que sentía lo mismo, que siempre había sentido lo mismo. 2 semanas para decidir si 5 años de distancia podían superarse, o si algunas cosas estaban demasiado rotas para arreglarse. Pero mientras lo pensaba, sabía la respuesta. Claro que lo vería. Claro que lo encontraría y le contaría todo lo que debería haberle dicho 5 años atrás. Porque Min-young tenía razón en lo que había escrito en la carta. Ninguno de los dos había sido valiente 5 años atrás. Ambos habían elegido la seguridad sobre el riesgo, el orgullo sobre la vulnerabilidad. Pero tal vez, solo tal vez, podrían ser valientes ahora. Tal vez no fuera demasiado tarde después de todo. El día escolar transcurrió como un rayo. Ha-rin daba sus clases en piloto automático, con la mente en otra parte incluso mientras hablaba de poesía, temas y recursos literarios. Sus alumnos probablemente notaron su distracción, pero tuvieron la amabilidad de no comentar nada. O tal vez simplemente se sintieron aliviados de tener un día tranquilo. Les dio tiempo para leer solos y se sentó en su escritorio, con la carta quemándole el bolso y el rostro de Jin-ho del sitio web grabado en su mente. Cuando sonó la campana final y los estudiantes salieron en tropel, Ha-rin se quedó. Sacó la carta de nuevo y la leyó por 3ª vez ese día, encontrando un nuevo significado en cada frase, una nueva evidencia del amor que habían compartido y perdido. Y luego sacó un cuaderno, del tipo que usaba para sus escritos personales, las cartas que nunca enviaba. Y empezó a escribir. Le escribió a Jin-ho.
aunque no sabía si alguna vez le mostraría las palabras. Le escribió sobre los últimos 5 años, sobre cómo había fingido superarlo, pero en realidad solo había estado a flote. Le escribió sobre la soledad, el arrepentimiento, los interrogantes que la habían atormentado. Le escribió sobre cómo se había convencido de que dejarlo ir había sido lo correcto, lo maduro, cuando en realidad solo había sido una cobardía. Le escribió sobre las veces que casi intentó encontrarlo en línea, contactarlo, pero se detuvo por miedo a parecer desesperada o patética. Y escribió sobre el amor, sobre cómo la había aterrorizado, esa profundidad del sentimiento, la vulnerabilidad que requería, sobre cómo nunca había amado a nadie como lo amó a él, ni antes ni después, sobre cómo había construido su vida alrededor del vacío que él había dejado, organizándolo todo con cuidado para no sentir todo el peso de su ausencia, sobre cómo se había convertido en alguien que enseñaba a otros sobre el poder de las palabras y las historias, pero no encontraba las palabras para expresar su propia historia, no tenía la valentía de escribir su propio final. Las palabras brotaban de ella, llenando página tras página. Fue una experiencia catártica inesperada, como abrir una herida supurante durante años. Escribió hasta que se le acalambró la mano, hasta que la luz de la ventana se tornó dorada con la llegada del atardecer, hasta que Min Young llamó a la puerta para ver cómo estaba. ¿Sigues aquí?, preguntó Min Young, asomando la cabeza. Pensé que te habrías ido hace horas. Ha-rin levantó la vista, sorprendida al ver cuánto tiempo había pasado. Estaba escribiendo, dijo señalando el cuaderno. Min Young entró y se sentó en uno de los escritorios de los estudiantes. ¿Estás bien? He estado preocupada por ti todo el día. No lo sé, admitió Ha-rin. Siento que estoy en shock, como si en cualquier momento fuera a despertar y darme cuenta de que todo esto fue un sueño. Jin-ho no puede estar de vuelta en Seúl. Esa carta no puede existir. Parece sacada de un cuento. Pero es real, dijo Min Young con dulzura. Él está aquí. Él escribió esa carta. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Vas a dejar pasar otros 5 años o vas a ser valiente? Ha-rin cerró el cuaderno. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Siempre he sido sabia. Simplemente no me has escuchado. Min Young sonrió. Pero en serio, Ha-rin, te he visto cargar con este dolor durante 5 años. Te he visto intentar seguir adelante, salir con otras personas, convencerte de que eres feliz. Pero también he visto tu mirada cuando crees que nadie te ve. Esa expresión distante y triste en tu rostro. La forma en que sigues tomando el café como él te enseñó. La forma en que guardas su libro favorito en la estantería aunque nunca lo hayas leído. Ha-rin sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas otra vez. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser vulnerable. ¿Y si le cuento todo y ya pasó página? ¿Y si la carta solo fue para él un cierre, una forma de atar cabos sueltos antes de que se vaya de Seúl otra vez? ¿Y si no lo fuera?, replicó Min Young. ¿Y si está tan asustado como tú? ¿Y si llevas 5 años esperando alguna señal de que tú sientes lo mismo? Nunca lo sabrás a menos que lo intentes. Tenía razón, por supuesto. Ha-rin había pasado 5 años jugando a lo seguro, y solo le había traído soledad y arrepentimiento. Quizás era hora de arriesgarse, de ser la heroína valiente que siempre admiró en los libros que enseñaba. Quizás era hora de escribir su propia historia de amor, en lugar de solo leer las de otros. De acuerdo, dijo finalmente. De acuerdo, iré a la exposición, hablaré con él, se lo contaré todo. Min Young sonrió. Esa es mi chica. Ahora vamos, salgamos de aquí. Necesitas comer algo y dejar de estar tan pálida. Y tenemos que decidir qué te pondrás para esta exhibición, porque no vas a aparecer con tu uniforme de maestra. Al salir juntos de la escuela, Ha-rin sintió un cambio en su pecho. La habitación cerrada, el espacio vacío que había estado allí durante 5 años, comenzaba a abrirse. Era aterrador, emocionante y abrumador a la vez. En 2 semanas volvería a ver a Jin-ho. En 2 semanas todo cambiaría. Otra vez. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en una extraña confusión de anticipación y ansiedad. Ha-rin siguió con su rutina diaria, dando clases, corrigiendo exámenes y fingiendo que todo era normal, pero por dentro contaba los días, las horas, los minutos para la inauguración de la exposición.
Tenía pesadillas sobre si algo salía mal, sobre el rechazo de Jin-ho, sobre descubrir que estaba casado, comprometido o que simplemente ya no le interesaba. Pero también soñaba despierta donde todo salía a la perfección, donde se abrazaban como si no hubiera pasado el tiempo, donde los 5 años de separación se desvanecían y retomaban la relación justo donde la habían dejado. Min Young la ayudó a comprar un vestido, algo elegante pero no demasiado formal, algo que delatara que había superado la etapa y que había triunfado, pero también que aún le importaba, que nunca había dejado de importarle. Se decidieron por un sencillo vestido negro con detalles sutiles, a juego con el collar que Jin-ho le había regalado por su cumpleaños años atrás, una delicada cadena de plata que nunca se había puesto desde que él se fue. Llevarlo ahora le parecía significativo, como un mensaje que enviaba incluso antes de hablar. Practicaba lo que diría, ensayando discursos frente al espejo del baño. Pero todo sonaba mal, demasiado dramático o demasiado informal, demasiado enfadado o demasiado desesperado. Finalmente decidió hablar con el corazón, decir lo que le surgiera de forma natural. De todos modos, Jin-ho siempre había valorado la honestidad por encima de la elocuencia. La noche anterior a la exposición, Ha-rin no pudo dormir. Yacía en la cama, mirando al techo, preguntándose si Jin-ho también estaría despierto en algún lugar de la ciudad, también nervioso, con esperanza y miedo a partes iguales. Pensó en la carta, que había leído tantas veces que prácticamente la sabía de memoria. Pensó en todo lo que quería decirle, en todas las emociones que había reprimido durante 5 años. Y pensó en el futuro, en la posibilidad de que mañana por la noche pudiera ser el comienzo de algo nuevo, o el cierre definitivo de algo que llevaba demasiado tiempo a medio vivir. El viernes por la noche llegó con cielos despejados y una suave brisa. Ha-rin dedicó más tiempo a su apariencia, maquillándose con más cuidado de lo habitual, peinándose, poniéndose el vestido y el collar. Min Young se acercó para brindarle apoyo moral y ayudarla con los preparativos de último minuto. «Estás preciosa», dijo Min Young, retrocediendo para admirar a su amiga. «Te mirará y recordará exactamente por qué se enamoró de ti. O me verá y entrará en pánico», dijo Ha-rin nerviosa. «¿Y si es un error? ¿Y si estoy a punto de hacer el ridículo? Entonces serás un valiente tonto», dijo Min Young con firmeza. «Lo cual es mejor que un cobarde que nunca lo intentó. Vamos, el taxi ya llegó». La galería de Gangnam era impresionante, paredes blancas, techos altos e iluminación profesional. Cuando Ha-rin llegó, ya había una multitud, gente elegante bebiendo vino y examinando las fotografías colgadas por todo el espacio. Reconoció algunas imágenes de las redes sociales de Jin-ho que había consultado ocasionalmente a lo largo de los años cuando le fallaba la voluntad. Paisajes de todo el mundo, fotos espontáneas de personas de diversos países, estudios arquitectónicos, fotografía de naturaleza. Su obra había madurado mucho, lo notó de inmediato. Había una seguridad y una claridad en estas imágenes que su obra anterior, aunque buena, no había alcanzado del todo. Pero ella no estaba allí para admirar el arte. Estaba allí para encontrar al artista. Ha-rin se movía entre la multitud, con el corazón latiéndole con fuerza, buscando el rostro familiar de Jin-ho. Finalmente lo vio, de pie cerca del fondo de la galería, hablando con un hombre mayor con un traje caro, probablemente un comprador o un crítico. Jin-ho también vestía un traje oscuro, luciendo más formal de lo que nunca lo había visto. Siempre había preferido la ropa informal, vaqueros y camisas cómodas. Pero le sentaba bien el traje, tuvo que admitirlo. Parecía exitoso, seguro de sí mismo, como alguien que hubiera pasado 5 años conquistando el mundo. Como si percibiera su mirada, Jin-ho levantó la vista. Sus miradas se encontraron a través de la sala llena, y todo lo demás pareció desvanecerse. Ella vio su expresión cambiar, vio la conmoción, la esperanza y el miedo cruzar su rostro en rápida sucesión. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Simplemente se miraron, separados por 4 metros y 5 años, y todas las palabras que nunca se habían dicho. Entonces Jin-ho se disculpó y comenzó a caminar hacia ella. Ha-rin se quedó sin aliento. Había llegado el momento. Este era el momento hacia el que todo se había estado preparando. Quería correr,
Quería desaparecer, quería protegerse de la vulnerabilidad de este momento. Pero se obligó a quedarse quieta, a encontrarse con él a mitad de camino, a ser valiente. «Harrin», dijo al llegar a su lado, y solo oírlo decir su nombre después de tanto tiempo le hizo llorar. «Viniste. Recibí tu carta», dijo, con la voz apenas un susurro. «La de hace 5 años. Estaba en mi escritorio del colegio hace 2 semanas. No sé cómo llegó ahí, pero la recibí». El rostro de Jin-ho palideció. «¿Lo leíste?» Pensé... Nunca lo envié. No pude. Lo llevo cargando con él durante 5 años como un idiota, demasiado asustado para entregarlo. Pero luego, cuando volví a Seúl, pensé que tal vez... No sé qué pensé. Que de alguna manera entregártelo lo arreglaría todo. O al menos te haría saber la verdad antes de irme de nuevo. ¿Otra vez te fuiste?» Harrin sintió que el pánico le invadía el pecho. «¿Te vas?» «La exposición dura 3 semanas. Después tengo proyectos en marcha en Europa. Ese es el plan, al menos». La miró fijamente. «A menos que me des una razón para quedarme». La multitud a su alrededor seguía moviéndose y charlando, ajena al drama que se desarrollaba. Alguien reía cerca. La música sonaba suavemente desde altavoces ocultos. La vida continuaba, indiferente al hecho de que el mundo entero de Harrin se balanceaba al borde de este momento. «Te amé», dijo, y las palabras salieron atropelladamente sin poder contenerlas. «Hace 5 años, cuando te fuiste, te amé tanto que me dolió. Pero era demasiado orgullosa para decírtelo, demasiado asustada para pedirte que te quedaras porque pensaba que si te ibas de todas formas, me destruirías. Así que fingí que no me importaba, que dejarte ir fue fácil. Pero no fue fácil. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Y me he arrepentido cada día desde entonces». Los ojos de Jin-ho brillaban con lágrimas contenidas. «Harrin, no he terminado», dijo, cobrando impulso, liberando por fin 5 años de emociones reprimidas. «He pasado 5 años medio muerta, haciendo lo que tenía que hacer, fingiendo que estaba bien cuando en realidad solo estaba esperando no sé qué, una señal, una segunda oportunidad, algo. Y entonces apareció tu carta, y me di cuenta de que te estaba esperando. Siempre te he estado esperando. Nunca dejé de amarte», dijo Jin-ho, con la voz ronca por la emoción. «Ni un solo día. Salí con otras personas. Intenté superarlo. Intenté convencerme de que lo nuestro era solo un amor de juventud, algo que necesitaba superar. Pero nadie era como tú. Nadie se le acercaba. Fotografié el mundo entero. Vi cosas increíbles. Conocí gente maravillosa. Pero cada atardecer me hacía pensar en ti. Cada lugar hermoso me hacía desear que estuvieras allí para verlo conmigo. He llevado esa carta conmigo como un talismán, como si mientras la tuviera, aún hubiera una oportunidad». Ambos lloraban ahora, sin importarles quién los viera, sin importarles nada más que el uno al otro. Los 5 años de separación, el orgullo, el miedo y la falta de comunicación que los habían mantenido separados, todo parecía de repente trivial frente a lo que finalmente se decían. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Harrin. «¿Cómo solucionamos esto?». Jin-ho extendió la mano y la tomó de las suyas, con un agarre cálido, firme y real. «Empezamos de nuevo. Seremos honestos esta vez. No dejaremos que el orgullo ni el miedo decidan por nosotros. Nos arriesgamos a ser vulnerables porque eso es lo que exige el amor. ¿Y qué hay de Europa? ¿Tus proyectos? Los cancelaré. O los pospondré. O solo aceptaré proyectos en Seúl. Ya no me importa nada de eso. He pasado 5 años persiguiendo el éxito y la aventura, y todo fue solo una distracción de lo que realmente quería. Que eras tú. Que siempre fuiste tú». Harrin sintió que flotaba, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Esto realmente estaba sucediendo. Realmente estaban teniendo una segunda oportunidad. Después de 5 años de dolor, anhelo y arrepentimiento, se les estaba dando la oportunidad de reescribir su historia. «Necesito decirte algo más», dijo Jin-ho con expresión seria. «Que la carta llegara a tus manos no fue del todo accidental. Es decir, el método fue complicado,
e implicó sobornar a un guardia de seguridad y posiblemente infringir algunas leyes. Pero no fue casualidad. Volví a Seúl con la intención de encontrarte, de contártelo todo. Pero cuando llegué, cuando ya estaba en la ciudad donde estabas, entré en pánico. ¿Y si había pasado demasiado tiempo? ¿Y si te habías ido? Así que pensé que, si te daba la carta, podrías leerla en privado, decidir qué querías y contactarme si te interesaba. Fue una cobardía, lo sé. Debería haberme presentado en tu puerta, o en tu escuela, o donde quiera que estuvieras. Pero supongo que las viejas costumbres son difíciles de eliminar. Sigo siendo el mismo que tenía demasiado miedo de enviar la carta hace 5 años. «Pero esta vez lo enviaste tú», dijo Harrin, apretándole las manos. «Eso es lo que importa. Te arriesgaste. Me diste la oportunidad de saber la verdad. Y ahora estoy aquí, diciéndote que siento lo mismo, que siempre he sentido lo mismo». Estaban allí, en medio de la galería, tomados de la mano, mirándose como si fueran las únicas personas en el mundo. Y quizá en ese momento lo eran. Quizá todo lo demás, la gente, el arte y la ciudad más allá de los muros, todo se desvaneció en un ruido de fondo. Quizá eso era el amor. Encontrar a alguien que silenciara al resto del mundo. «¿Puedo besarte?», preguntó Jin-ho con voz suave. «Sí», dijo Harrin. «Por favor». Él se inclinó lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión, para apartarse, para refugiarse en un lugar seguro. Pero no lo hizo. Lo encontró a mitad de camino poniéndose de puntillas y cuando sus labios finalmente se tocaron, sintió cómo volver a casa. Fue como si 5 años de invierno terminaran de golpe. Fue como el comienzo de todo. Se quedaron en la exposición 1 hora más, recorriendo juntos las fotografías. Jin-ho explicaba las historias tras varias imágenes. Harrin veía los últimos 5 años de su vida plasmados en imágenes. Podía ver su progreso, la evolución de su arte, pero también la soledad que lo impregnaba. Tantos paisajes vacíos, tantas tomas de figuras solitarias. Era hermoso pero melancólico, la obra de alguien que huía de algo. «Ya lo veo», dijo, de pie frente a una imagen particularmente impactante de una puesta de sol sobre el desierto, con una silueta solitaria recortada en primer plano. Buscabas algo en todos estos lugares, pero nunca lo encontraste porque lo que buscabas estaba aquí atrás. «Te buscaba», asintió Jin-ho, «pero también me buscaba a mí mismo, el coraje para volver, la comprensión de lo que realmente importa. Creo que necesité estos 5 años, por dolorosos que fueran. Necesitaba ver el mundo para comprender que el mundo no importaba tanto como la persona que amaba». Salieron juntos de la galería justo cuando cerraba, adentrándose en la noche de Seúl. La ciudad bullía de luces y sonidos, coches que pasaban a toda velocidad, gente corriendo de un lado a otro. Era la misma ciudad en la que Harrin había vivido durante años, las mismas calles por las que paseaba a diario, pero ahora todo parecía diferente, más brillante, más vívido, más lleno de posibilidades. «¿Hacia dónde vamos desde aquí?», preguntó mientras estaban en la acera, todavía tomados de la mano como adolescentes con miedo de soltarse. «No lo sé», admitió Jin-ho. «Supongo que lo resolveremos juntos. Eso es lo que deberíamos haber hecho hace 5 años». «No podemos cambiar el pasado», dijo Harrin. «Pero quizá podamos aprender de él. Quizá podamos ser mejores esta vez». «Quiero ser mejor», dijo Jin-ho con sinceridad. «Quiero ser lo suficientemente valiente para luchar por ti, para permanecer incluso cuando las cosas se pongan difíciles, para comunicarnos en lugar de huir. Quiero construir una vida contigo, Harrin. No algún día, no finalmente, sino ahora. He desperdiciado 5 años. No quiero desperdiciar ni un día más». Caminaron juntos por Gangnam, hablando de todo y de nada. 5 años de experiencias por recuperar, pero también silencios reconfortantes, la compañía relajada de personas que se conocían profundamente. Tomaron café en una cafetería nocturna, sentados junto a la ventana y observando la ciudad. Hablaron de sus trabajos, sus familias, sus sueños. Hablaron del pasado, examinándolo con renovada honestidad, viendo todos los lugares donde se habían equivocado, donde el miedo había guiado sus decisiones. Y hablaron del futuro, esbozando tentativamente cómo podría ser.
Jin-ho podría establecerse en Seúl, aceptar proyectos locales y viajar solo ocasionalmente. Ha-rin podría seguir enseñando, tal vez escribir más, tal vez finalmente dedicarse a la novela que siempre había hablado de escribir, pero que nunca había comenzado. A medida que la noche avanzaba y el café empezaba a cerrar, acompañaron a Ha-rin de vuelta a su apartamento en Mapo. Era el mismo apartamento en el que había vivido 5 años atrás, el lugar donde Jin-ho se había despedido, donde cometieron el error de dejarse ir. Pero ahora, fuera del edificio, todo era diferente. ¿Quieres subir?, preguntó Ha-rin. Podríamos hablar más, o no hablar, simplemente estar juntos. Jin-ho sonrió. Me encantaría, pero creo que debería volver a mi hotel esta noche. No porque no quiera quedarme, sino porque quiero hacerlo bien. Quiero tomarnos nuestro tiempo, construir algo sólido, no precipitarnos por la emoción y la nostalgia. Ha-rin asintió, respetando su razonamiento, aunque una parte de ella quería protestar. Quería aferrarse a él y no soltarlo nunca más. Tienes razón, tenemos tiempo, todo el tiempo del mundo. Te llamo mañana, prometió Jin-ho. Desayunaremos, o almorzaremos, o cenaremos, o las 3 cosas, lo que quieras. Las 3 cosas me parecen bien, dijo Ha-rin sonriendo. Tengo que compensar 5 años de comidas. Se despidieron con un beso lento y dulce, una promesa de más. Y entonces Jin-ho se subió a un taxi y desapareció en la noche de Seúl, dejando a Ha-rin de pie en la acera, con el corazón lleno por primera vez en años. Subió a su apartamento, a la ventana donde tantas noches había contemplado la ciudad, sintiéndose sola. Pero esa noche, la soledad había desaparecido. Esa noche, miró a Seúl y vio posibilidades en lugar de vacío. Vio un futuro en lugar de un presente infinito. La carta que lo había empezado todo estaba en su bolso. La sacó una vez más, leyendo las palabras de Jin-ho de hacía 5 años, maravillándose de que hubieran llegado hasta allí, de que de alguna manera, contra todo pronóstico, hubieran reencontrado el uno al otro. Algunas historias, pensó, no terminan cuando uno cree que lo harán. Algunas historias simplemente se detienen, esperando el momento oportuno para continuar. Algunas despedidas son en realidad solo intermedios, y algunas cartas, incluso las que llegan con 5 años de retraso, pueden cambiarlo todo. Sacó su cuaderno, el que le había escrito a Jin-ho, con todo lo que quería decirle. Mañana, decidió, se lo daría. Él había sido lo suficientemente valiente como para mostrarle su corazón. Ella podía hacer lo mismo. Ha-rin miró la ciudad una vez más, las luces reflejándose en las calles mojadas, las siluetas de las montañas recortadas contra el cielo nocturno. Y sonrió de verdad, por primera vez en 5 años. Porque ahora sabía algo que antes desconocía. Sabía que valía la pena luchar por el amor. Sabía que la vulnerabilidad no era debilidad, sino fuerza. Sabía que algunas cosas, algunas personas, merecían el riesgo de sufrir. La mañana siguiente llegó con un sol dorado que se filtraba por las ventanas, esa luz otoñal perfecta que hacía que todo pareciera un cuadro. Ha-rin se despertó temprano, no porque hubiera sonado el despertador, sino porque estaba demasiado emocionada para dormir. Por primera vez en 5 años, despertó con esperanza en lugar del habitual dolor sordo de la soledad. Preparó café, tarareando para sí misma, y sacó la libreta con su carta a Jin-ho. Al releerla, añadió unas líneas más, intentando plasmar la inmensa gratitud que sentía por haberles dado esta segunda oportunidad. Su teléfono vibró con un mensaje de Jin-ho. «Buenos días, ¿estás despierta? Sé que dije que te llamaría, pero no podía esperar. ¿Puedo verte ahora? Estoy en una cafetería cerca de tu casa». Ha-rin se rió de su impaciencia, sintiendo la misma urgencia. Respondió de inmediato. «Dame 20 minutos. Necesito parecer una persona funcional». Se preparó rápidamente, poniéndose ropa cómoda, con el pelo aún húmedo de una ducha rápida. Tomó la libreta con la carta y la guardó con cuidado en su bolso. Era el momento. De verdad lo estaban haciendo, de verdad lo estaban intentando de nuevo, de verdad se estaban eligiendo mutuamente por encima del miedo. El café que Jin-ho había mencionado era un pequeño lugar por el que pasaba todos los días camino del metro, pero nunca había entrado.
Era de esos lugares de barrio que desde fuera no parecían nada destacables, pero que probablemente eran el lugar favorito de alguien. Al entrar, vio a Jin-ho de inmediato, sentado junto a la ventana con 2 tazas de café ya en la mesa y la cámara junto a él. Levantó la vista al sonar la campanilla de la puerta y su rostro se transformó en una sonrisa que le dio un vuelco el corazón. «Eres hermosa», dijo mientras ella se acercaba, levantándose para retirar su silla. «Creo que no te lo dije lo suficiente cuando estuvimos juntos, pero lo eres, siempre lo has sido». Ha-rin sintió que se sonrojaba, desacostumbrada a cumplidos tan directos. El antiguo Jin-ho había sido más reservado con sus afectos, demostrando su amor con acciones en lugar de palabras. Esta versión parecía decidida a decir todo lo que había guardado durante 5 años. «Tú tampoco estás tan mal», dijo, acomodándose en la silla. «Aunque te ves cansado». «¿No has dormido?» «No mucho», admitió Jin-ho. No dejaba de pensar en todo, en nosotros, en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si hubiera sido sincero hace 5 años. ¿En cuánto tiempo perdimos? No podemos pensar así, dijo Ha-rin, extendiendo la mano sobre la mesa para tomarle la suya. Si nos pasamos el tiempo lamentando el pasado, extrañaremos el presente. Y el presente es bastante bueno, ¿no crees? Jin-ho le apretó la mano, trazando círculos con el pulgar en la palma. Es más que bueno, es todo lo que he deseado durante 5 años. Hizo una pausa, aparentemente nervioso. Pero tengo algo que decirte. Algo que probablemente debería haberte dicho anoche, pero me emocioné tanto al verte que lo olvidé. Ha-rin sintió una punzada de ansiedad. ¿Qué pasa? La exposición, dijo Jin-ho. No es una exposición cualquiera. Es una retrospectiva de mis 5 años de viajes, y hay una sección al final que aún no he mostrado a nadie. La galería quería incluirla como sorpresa para los críticos y compradores. Son fotografías tuyas, o de lugares que me recuerdan a ti, cosas que fotografié a lo largo de los años cuando te extrañaba. La llamé La distancia entre nosotros. No estaba seguro de si algún día la verían, pero necesitaba crearla de todos modos. Necesitaba reconocer lo que había perdido. Ha-rin sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Hiciste arte sobre extrañarme? Hice arte sobre amarte, corrigió Jin-ho con dulzura. Sobre el hecho de que, sin importar lo lejos que viajara, siempre estabas ahí. En cada atardecer que me recordaba las tardes que pasábamos en tu azotea. En cada librería que me hacía pensar en cómo podías pasar horas curioseando sin comprar nada. En cada taza de café que tomaba solo, deseando que estuvieras ahí para compartirlo contigo. Eras mi fantasma, Ha-rin. El hermoso fantasma que me ha atormentado cada momento de los últimos 5 años. Ahora lloraba, sin poder contener las lágrimas. Quiero verlo. La sección sobre mí. Quiero ver cómo me veías. Cómo me recordabas. La galería abre a las 10, dijo Jin-ho, mirando su reloj. Tenemos 1 hora, pero hay algo que necesito saber primero. Anoche dijiste que me amabas, en pasado. ¿Aún lo haces? Bueno, sé que solo ha pasado 1 noche, y quizás sea demasiado pronto para preguntar, pero necesito saber si lo que estamos construyendo aquí es real, o si es solo nostalgia, solo el consuelo de algo familiar. Ha-rin respiró hondo, armándose de valor. Era el momento de la honestidad, de la vulnerabilidad, de todos los fracasos anteriores. Nunca dejé de amarte, Jin-ho. Incluso cuando lo intenté, incluso cuando salí con otras personas y me dije que lo superaría, siempre estuviste ahí, en el fondo de mi mente, en un rincón de mi corazón. Comparé a cada hombre contigo y todos se quedaron cortos. Comparé cada momento de felicidad con la felicidad que sentí contigo y nunca fue igual. Así que sí, todavía te amo. Te amo ahora mismo, en este momento, en este café, con un café horrible y la luz de la mañana y 5 años de dolor y esperanza, todos entrelazados. Te amo. Jin-ho se levantó bruscamente, rodeó la mesa y la abrazó. Se quedaron allí, en medio del café, abrazados, llorando y riendo a la vez, mientras otros clientes fingían discretamente no darse cuenta. Era un lugar desordenado, público y perfecto. No te dejaré ir otra vez, dijo Jin-ho con la mirada fija en su cabello. No me importa lo que pase,
los obstáculos que surjan, los miedos que intenten hacerme huir, te elijo a ti, cada día, por el resto de mi vida, si me aceptas. Te tendré, dijo Harrin, apartándose para mirarlo a la cara. Yo también te elegiré. Nos elegiremos mutuamente. Así funciona esto, ¿verdad? Seguimos eligiéndonos, incluso cuando es difícil. Caminaron juntos hacia la galería, tomados de la mano, hablando de todo y de nada. Jin-ho le contó sobre sus viajes, los lugares que había visitado y la gente que había conocido. Le contó las veces que casi regresó a casa, casi compró un boleto de avión de vuelta a Seúl, solo para ver si ella estaba bien. Le contó sobre las relaciones que había intentado tener, conexiones breves que nunca llegaron a nada significativo porque seguía enamorado de otra persona. Harrin también le contó sobre sus años, sobre la rutina que había creado para mantenerse ocupada, sobre los estudiantes a los que había enseñado y las pequeñas alegrías que había encontrado en su trabajo. Le contó sobre las cartas que escribió pero nunca envió, docenas, tal vez cientos, todas dirigidas a él en su mente. Le contó sobre las noches que no podía dormir, despierta preguntándose dónde estaba, si estaba a salvo, si alguna vez pensaba en ella. «Somos unos idiotas», dijo Jin-ho con cariño. «Pasamos 5 años suspirando el uno por el otro cuando podríamos haber sido honestos y haber estado juntos». «Somos humanos», corrigió Harrin. «Cometimos errores, pero ahora los estamos solucionando». La galería estaba en silencio cuando llegaron. Aún no había abierto al público. El director reconoció a Jin-ho y los dejó entrar, visiblemente curioso por la identidad de Harrin, pero demasiado educado para preguntarle directamente. Jin-ho la condujo por el espacio de exposición que conocía, pasando junto a las fotografías que había visto la noche anterior, hasta una sala más pequeña al fondo que había estado cerrada durante la inauguración. «Esto es todo», dijo con voz nerviosa. «Todavía no se lo he enseñado a nadie. Eres el primero. La verdad es que me da miedo». «¿Y si lo odias? ¿Y si es demasiado obsesivo?» «Jin-ho», dijo Harrin suavemente. «Solo muéstramelo». Abrió la puerta. La habitación era más pequeña que la galería principal, más íntima, con una iluminación tenue que daba la sensación de entrar en un santuario. Y en cada pared había fotografías de Harrin, o mejor dicho, fotografías que trataban sobre Harrin. Había algunas fotos reales de ella de antes de que él se fuera, fotos espontáneas que había tomado durante su relación. Harrin leyendo junto a una ventana, la luz reflejándose en su cabello. Harrin riendo por algo, con todo su rostro lleno de alegría. Harrin durmiendo, tranquila y desprevenida. Pero la mayoría de las fotografías eran más abstractas. Una silla vacía en un café de París. Una librería en Barcelona con la silueta de una mujer que podría haber sido Harrin de espaldas. Una taza de café solitaria sobre una mesa en Tokio, con vapor elevándose en la luz de la mañana. Una ventana en Praga que se veía exactamente igual a la ventana del apartamento de Harrin, con la misma vista de los tejados y el cielo. «No podía dejar de verte», explicó Jin-ho en voz baja, mientras Harrin pasaba de una imagen a otra, absorbiéndola por completo. «Dondequiera que iba, allí estabas. O estaba el espacio vacío donde deberías haber estado. Empecé a fotografiar esa ausencia, ese anhelo. Se convirtió en una obsesión de verdad. Mi forma de mantenerte conmigo, aunque no estuvieras realmente allí». Harrin se detuvo ante una imagen particularmente impactante. Era una puesta de sol sobre el desierto, con una luz dorada derramándose sobre las dunas de arena, y en primer plano, apenas visible, estaba la sombra de Jin-ho. «Esta», dijo, «háblame de esta». «Marruecos», dijo Jin-ho, acercándose a ella. Estaba fotografiando paisajes para una revista de viajes. Llevaba un año ausente. Era el atardecer. La luz era perfecta, y yo estaba allí pensando en cuánto te habría encantado esta vista. Siempre te han encantado los atardeceres. Me imaginaba a mi lado, señalando los diferentes tonos de naranja y rosa, probablemente citando a algún poeta del que nunca había oído hablar. Y me di cuenta de que me interesaba más el espacio vacío a mi lado que la hermosa vista que tenía delante. Así que giré la cámara y fotografié mi propia sombra, sola en el desierto. Técnicamente no es una gran fotografía. La composición está mal, el enfoque no es del todo correcto.
pero es sincera. Es como me sentí durante 5 años, como una sombra de mí misma, incompleta sin ti. Harrin se giró para mirarlo, con lágrimas corriendo por su rostro otra vez. De verdad que nunca dejaste de amarme. ¿Cómo podría?, dijo Jin-Ho simplemente. Eres el amor de mi vida, Harrin. Lo supe cuando estábamos juntos, y lo sé ahora. Ojalá hubiera tenido el valor de decírtelo entonces. Pasaron otra hora en esa pequeña habitación. Jin-Ho explicaba cada fotografía, Harrin hacía preguntas, lloraba y ocasionalmente reía con sus historias. Era como experimentar sus 5 años de ausencia condensados, viendo toda la soledad, la belleza y el anhelo desplegados visualmente. Para cuando regresaron a la galería principal, Harrin sintió que comprendía algo profundo. Ambos habían vivido vidas paralelas de dolor, ambos cargando con el mismo peso de la pérdida, ambos creyendo estar solos en su dolor, pero nunca lo estuvieron. Se habían extrañado a la vez, amándose desde lejos, esperando sin saber que ambos esperaban. «Tengo algo para ti también», dijo Harrin al salir de la galería, bajo el sol del atardecer. «No es tan elaborado como una sala entera de fotografías, pero es mi corazón plasmado en papel». Sacó la libreta, un poco nerviosa. «Llevo 5 años escribiéndote cartas que nunca envié, y después de leer la tuya te escribí otra. Quiero que la tengas, quiero que sepas que no estabas sola. Yo también te extrañaba, yo también te amaba, yo también te esperaba». Jin-Ho tomó el cuaderno con reverencia como si fuera algo preciado y frágil. «¿Puedo leerlo ahora?» «Sí, pero quizás en un lugar privado. No creo que pueda soportar verte leerlo en público. Podría morir de vergüenza, de ansiedad o de ambas». Regresaron al hotel de Jin-Ho, un lugar de lujo en Gangnam con ventanales que daban a la ciudad. Harrin se sentó en el sofá mientras Jin-Ho leía, observando cómo su rostro cambiaba al absorber sus palabras. Lo había volcado todo en esa carta, 5 años de emoción condensados en páginas de confesiones, disculpas y amor. Había escrito sobre el error que cometió al dejarlo ir, sobre el orgullo que le impidió admitir que lo necesitaba, sobre las innumerables veces que casi lo contactó, pero se contuvo. Había escrito sobre el vacío que su ausencia había creado, sobre cómo el mundo parecía menos colorido, menos interesante, menos vivo sin él. Y había escrito sobre la esperanza, sobre la frágil y aterradora esperanza de que tal vez podrían intentarlo de nuevo, tal vez podrían construir algo más fuerte esta vez, tal vez podrían aprender de sus errores y crear algo hermoso de los escombros de su primer intento. Cuando Jin-Ho terminó de leer, dejó el cuaderno con cuidado y la miró con ojos llenos de emoción. «Los dos somos unos tontos», dijo, pero sonriendo. «Perdimos tanto tiempo con miedo cuando deberíamos haber sido sinceros». «Estamos siendo sinceros», señaló Harrin. «Más vale tarde que nunca, ¿no?» Jin-Ho la abrazó y se sentaron en el sofá, abrazados, por fin juntos de verdad después de 5 años separados. «Cancelo mis proyectos en Europa», dijo Jin-Ho con decisión. «Me quedo en Seúl. Me quedo contigo. No me importan las consecuencias para mi carrera, ni el dinero, ni nada de eso. Nada de eso importa si estoy solo». «No lo canceles todo», dijo Harrin apartándose para mirarlo. «Mantén algunos proyectos. Viaja cuando lo necesites, pero vuelve a casa conmigo. Es todo lo que te pido. No renuncies a tus sueños por mí, solo asegúrate de que forme parte de ellos esta vez». «¿Quieres que viaje?» Jin-Ho pareció sorprendido. «Quiero que seas feliz», aclaró Harrin. «Y la fotografía te hace feliz. Ver el mundo te hace feliz. No quiero ser lo que te corta las alas, solo quiero ser el lugar al que regreses. Y quizás a veces, si quieres compañía, podría ir contigo. Nunca he viajado mucho. He pasado toda mi vida en Seúl, en mi pequeña y segura rutina. Quizás sea hora de que yo también conozca algo del mundo». El rostro de Jin-Ho se iluminó. «¿Viajarías conmigo? ¿Aunque odies volar?» «No odio volar. Solo me pone nerviosa. Pero a estas alturas estaría nerviosa en cualquier lugar sin ti. Al menos en un avión. Estarías ahí mismo». Sonrió. «Además, doy clases de literatura. He leído sobre todos estos lugares, pero nunca los he visto. Sería interesante visitar algunos de los lugares sobre los que enseño.
Podríamos empezar poco a poco, dijo Jin-ho emocionado, ya con la mente en blanco. Un fin de semana en Jeju para ver si te gusta viajar. Luego, quizá Japón, ya que está cerca. Y si lo disfrutas, podríamos ir más lejos. Tengo un proyecto en Italia la próxima primavera. Imagina dar clases de literatura italiana después de haber estado en Venecia, Florencia y Roma. Ha-rin se rió de su entusiasmo. Bueno. No planeemos todo el futuro ahora. Centrémonos en el hoy, en este momento, en el hecho de que estamos aquí juntos y podemos empezar de nuevo. Empezar de nuevo, repitió Jin-ho, gustándole cómo sonaba. Borrón y cuenta nueva, nuevo comienzo. No del todo limpios, dijo Ha-rin. Aún conservamos todos nuestros recuerdos, buenos y malos. Aún tenemos 5 años de crecimiento y cambio que ocurrieron por separado. Ya no somos las mismas personas, y eso está bien. Quizás seamos mejores personas ahora. Quizás necesitamos esos 5 años para descubrir quiénes éramos individualmente antes de poder estar juntos. Jin-ho pensó en eso, en la persona que había sido 5 años atrás. Joven, ambicioso, pero también inseguro y con miedo al compromiso. Había huido a Europa no solo por la oportunidad laboral, sino porque una parte de él le aterraba la intensidad de sus sentimientos por Ha-rin, lo que significaría elegir el amor por encima de la aventura. Había pasado 5 años aprendiendo que la aventura sin amor era hueca, que el éxito sin alguien con quien compartirlo carecía de sentido. Había madurado, había aprendido lo que realmente importaba, y ahora estaba listo. Listo para ser la pareja que Ha-rin merecía, listo para el duro trabajo de mantener una relación, listo para elegirla cada día. No voy a volver a arruinarlo todo, dijo con seriedad. No voy a dejar que el miedo me domine. No voy a huir cuando las cosas se pongan difíciles. Voy a quedarme, luchar, comunicarme y ser vulnerable incluso cuando sea incómodo, porque perderte una vez fue suficiente. No quiero volver a sentirme así nunca más. Ambas nos equivocaremos a veces, dijo Ha-rin con realismo. Somos humanos. Tendremos discusiones, malentendidos y momentos de duda, pero los superaremos. Esa es la diferencia esta vez. No nos rendiremos solo porque las cosas se pongan difíciles. Pasaron el resto del día juntos, hablando, planeando y simplemente estando el uno con el otro. Almorzaron en un restaurante de Itaewon, pasearon de la mano por el parque Namsan, se tomaron fotos divertidas que Jin-ho prometió imprimir y enmarcar. Se comportaron como adolescentes en una primera cita, aturdidos, nerviosos y completamente absortos el uno en el otro. Pero también tenían la sabiduría de los adultos que han experimentado una pérdida, que entendían que el amor es precioso y frágil y que requiere esfuerzo para conservarlo. Al acercarse la noche y adquirir los colores del atardecer, Jin-ho condujo a Ha-rin a otro lugar, la azotea de su hotel, que contaba con un pequeño jardín al que los huéspedes podían acceder. Seúl se extendía ante ellos en todas direcciones. Millones de luces comenzaban a brillar al caer la noche. Las montañas se recortaban contra el cielo púrpura y el río Han brillaba como una cinta oscura. «Esto me recuerda a tu azotea», dijo Jin-ho, «donde solíamos ver atardeceres juntos. Lo he extrañado. Te he extrañado». «Estoy aquí ahora», dijo Ha-rin apoyándose en él, «y no me voy a ninguna parte». Se quedaron allí mientras caía la oscuridad total, mientras la ciudad se transformaba en una constelación de luces, mientras el aire se enfriaba lo suficiente como para que Jin-ho envolviera los hombros de Ha-rin con su chaqueta. Y en ese momento, de pie juntos, contemplando la ciudad que había sido escenario tanto de su felicidad como de su desamor, se hicieron una promesa silenciosa: ser valientes, ser honestos, elegirse el uno al otro. Construir algo duradero a partir de las ruinas de lo que habían perdido. Algunas historias, pensó Ha-rin, no terminan cuando uno cree que sí. Simplemente se detienen, esperando a que los personajes maduren lo suficiente para afrontar el siguiente capítulo. Ella y Jin-ho necesitaron 5 años separados para comprender lo que tenían juntos. Necesitaron distancia para apreciar la cercanía, pérdida para valorar el amor, separación para elegir el reencuentro. Había sido doloroso. Sí, habían sido los 5 años más difíciles de su vida, pero quizá también había sido necesario.
Quizá por fin estaban listos el uno para el otro de una forma que nunca antes habían estado. La carta que Jin-ho había escrito 5 años atrás, pero nunca enviado, finalmente le había llegado. No por correo ni por medios convencionales, sino gracias a la persistencia, el destino y la negativa a renunciar a algo hermoso. Llegó tarde, pero en el momento justo. Y lo cambió todo, como suele ocurrir con las palabras escritas. Porque Ha-rin era profesora de literatura y conocía el poder del lenguaje, cómo las palabras adecuadas en el momento oportuno podían transformar una vida. La carta de Jin-ho había sido precisamente esa. Había derribado 5 años de muros, orgullo y miedo. Les había dado permiso para intentarlo de nuevo. Y ahora estaban allí, juntos en una azotea de Seúl, escribiendo un nuevo final para su historia. O quizás ni siquiera un final. Quizás solo un nuevo comienzo, el inicio de algo que perduraría esta vez, que superaría las tormentas, la distancia y todos los desafíos que la vida inevitablemente traía. Porque lo estaban eligiendo. Se estaban eligiendo el uno al otro. Y esa elección, hecha con intención, valentía y amor, marcaría la diferencia. «Te amo», dijo Jin-ho en la oscuridad, con voz clara y segura. «Te amo, Yoon Ha-rin. Lo digo en voz alta para que no haya dudas, confusión ni malentendidos. Te amo y te seguiré amando toda la vida». «Yo también te amo», respondió Ha-rin con la misma seguridad en su voz. «Te amo, Jin-ho. Te elijo. Hoy, mañana y todos los días siguientes. Mientras me tengas. Para siempre entonces», dijo Jin-ho acercándola más. «Te tendré para siempre». Y en ese momento, con las luces de la ciudad extendiéndose bajo ellos como una promesa, con un futuro incierto pero esperanzador, con 5 años de dolor finalmente transformados en sabiduría, ambos entendieron algo fundamental, que el amor no se trataba de un momento perfecto ni de circunstancias ideales. Se trataba de presentarse, ser honesto, quedarse cuando las cosas se ponían difíciles. Se trataba de elegir a alguien una y otra vez, no solo en los momentos fáciles, sino también en los difíciles. Se trataba de escribir cartas incluso cuando tienes miedo de enviarlas. Se trataba de regresar incluso cuando tienes miedo al rechazo. Se trataba de tomar riesgos, ser vulnerable, esperar que tal vez, solo tal vez, la persona que amas te ame igual. Y así fue. Se amaban igual. Siempre lo habían hecho. Solo necesitaron 5 años y una carta para finalmente admitirlo.